Señores, buenas noches. Esto es Luis Novarecio Entrevista. Enseguida estoy charlando con el ingeniero Juan José Aranguren, el ex ministro de Energía. Y en este contexto en el que estamos viviendo con las denuncias por corrupción, me parece que corresponde presentarlo como la persona más denunciada penalmente, sin metáfora, Si la memoria no me falla, estaba alrededor de las 60 denuncias, ahora se lo voy a preguntar, que recibió cuando fue presidente de una compañía, Shell, mientras la gestión de Néstor y Cristina Fernández de Kirchner. Una de las personas que en algunos casos, algunos organismos que se dedican al análisis jurídico se lo considera como perseguido jurídicamente por el gobierno anterior, por lo cual me parece que es interesante que charlemos con Juan José Aranguren de lo que está sucediendo en este momento. Primero, y corresponde decirlo, felicitaciones al equipo de 4D que nos antecede, de Luis Majul. Han hecho una tarea estupenda para demostrar otra de las patas de esta investigación, que es cómo presuntamente salió el dinero que ya está absolutamente probado en el proceso que lleva adelante Claudio Bonadío de coimas y retornos. Hasta ahora lo que más o menos se tenía claro era, había un funcionario venal, había un empresario que lo reconocía, que pagaba una coima, y el punto es a dónde está el dinero. Usemos terminología de Leonardo Fariña, el primer arrepentido célebre de la Argentina. ¿Dónde está el físico? ¿Dónde está la viva? Bueno, hoy Majul hizo un informe en Uruguay para tratar de explicar qué pasó, y sobre todo con nombre y apellido, que es Clarence, el financista ligado a Néstor Kirchner. Y la otra novedad del día de hoy es, en este aspecto, es la cuestión relacionada con los allanamientos y demás. Mucho se ha hablado, tanto lo hicieron Eduardo Feynman como Luis Majul, la discusión de un hecho que no logré entender, que a vos te podrá parecer menor, pero yo creo que el respeto a las normas de manera irrestricta es el mejor modo de construir un país distinto. El impedimento por parte del juez Bonadío del abogado de la expresidente que estaba en el lugar que franqueó el ingreso en la calle Juncal, raro eso, no ha trascendido demasiado de qué es lo que ha sucedido, también pasó en el sur, como primer pilar de la información. La otra cuestión es la cuestión económica, que también nos servirá conversar con Juan José Aranguren para saber por qué tiene que ver el índice inflacionario, el decrecimiento de casi un 7% junio a junio del Producto Bruto Internacional y otra vez la fragilidad de los países vecinos. Brasil, más de 4,14 cerró el real comparado con el dólar. La situación de los Estados Unidos es un momento muy particular para el ciudadano a pie que tiene que ver con la cuestión económica, las denuncias de la corrupción, y hoy hablaremos con un funcionario que estuvo en un lugar crítico, que fue el lugar de tarifas, aumentos de luz, la situación de la energía y todo esto que vamos a conversar, y ya mismo lo recibo al ingeniero Aranguren. ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Luis? Gracias Buenas por noches. venir. Gusto verlo. Un gusto. Por favor. ¿Todo bien? Bien. Gracias por invitarme. No, un placer que haya venido. Dejó la función pública y está más, me parece que tiene una lógica más razonable los horarios de vida, ¿no? No, uno tiene que más o menos tratar de ordenarse también estando en la función pública. Está muy bien. Pero Bueno, este es un horario normal. Sí. Empiezo con algo que yo decía al comienzo. ¿Cuántas denuncias recibió durante el kirchnerismo? Penales, 56. Ah, casi estuve. 56. Y 82 civil o administrativas por el mismo hecho, por supuesto desabastecimiento de combustible de la empresa que en ese momento presidía. ¿Y en qué estado están esas denuncias? No, esas fueron denuncias en el año 2006-2007. Cada una de esas denuncias fueron apeladas, respondidas. El exsecretario Moreno pedía por cada una de esas causas, como si cada una fuera un hecho que mereciera una pena, una prisión de 4 años, o sea, multiplicado por 56 a 224 años aproximadamente, no justamente. Fueron apeladas, en primera instancia las ganamos todas, para ello había que depositar una fianza, que en este caso fueron estaciones de servicio, porque así lo dice la ley de abastecimiento. El secretario Moreno apeló en Cámara, fue a Cámara, y en Cámara en el año 2012 fui absuelto. O sea, 5 años, 4 años y medio después, en las 56 causas y también en todas las administrativas, porque no había habido ningún hecho de desabastecimiento o contrario a la ley vigente de desabastecimiento. Me da curiosidad, ¿cómo analizar lo que está pasando desde los cuadernos hasta ahora con estas causas de corrupción? Bien, primero con esperanza, la esperanza de que en la Argentina nos podamos sanar, que de alguna manera los errores cometidos, el defraude que se ha producido, el uso indebido de dineros públicos se pueda primero constatar y luego penalizar. Creo que es algo que debemos al menos
ver con expectativa respecto de un futuro en el cual esto no vuelva a ocurrir. Que la obra pública no sea digitada, que esa obra pública tenga un sobrecosto, que al final del día termina redundando en pobreza para los argentinos, porque si ese dinero que fueron a bolsillos privados se hubiese destinado a más obras o a mejorar la situación económica de la sociedad en general, obviamente hoy habría menos pobreza. ¿Le sorprendió el relato de cómo funcionaba el sistema? A mí lo que me sorprendió y lo que me sigue sorprendiendo y me sorprendía históricamente es la culpa del sector que yo como dirigente de empresa integraba, de que no haya otra forma de hacer negocios que no sea conforme a un marco de ética y de transparencia en la forma de financiar esos negocios y en la forma de conseguirlos. Eso es lo que es sorprendente. Es sorprendente que un país tan rico como el nuestro, con riquezas naturales, de la tierra, debajo de la tierra, recursos eólicos, solares, agrícola-ganaderos, tengamos la situación que tenemos hoy. Yo digo, cuando usted es interesante lo que dice, cuando usted era presidente de Shell, se comentaba entre los colegas empresarios que no funcionaba la cosa si no era con la coima. Primero que Shell no estaba en el sector obra pública, claro. Son temas distintos, pero es evidente que en ese momento había una situación en donde el país desaprovechó un viento de cola formidable. La primera administración del Kirchner teníamos un precio de la soja que llegó a los $600 la tonelada, tasas de interés muy bajas, precios del petróleo por arriba de los $100 el barril, claro. Y lo desaprovechamos. ¿Por qué? Porque en el caso del sector que me compete se quiso hacer un populismo energético, y en el caso de la obra pública, en el transporte y en la construcción de obras de energía también se le dilapidó. ¿Cómo? Y a lo mejor generando aportes para campañas políticas o también para bolsillos privados, y eso la justicia lo tiene que esclarecer. ¿Nunca le pidieron coima? No, porque primero creo que alguien sabe a quién tiene que pedirle una coima. La respuesta es no. Yo creo que desde un primer momento, y la manera en que se maneja una empresa anglosajona, a la cual yo pertenecía, un tanto calvinista en ese aspecto, claro. Con principios de negocios muy firmes, que no quiere decir que no cometa errores, todos podemos cometer errores, pero eso obviamente en el Código de Ética de la compañía está penalizado, los aportes a campañas políticas están penalizados y por tanto aparte de que no forme parte de mis principios personales, nunca lo hemos hecho, y la respuesta es no, nunca me lo han pedido. ¿Tenía algún tipo de trato con debido usted? Sí, obviamente. Yo en el año 2004-2005 fui presidente de la Cámara de Industria del Petróleo, hasta el famoso fenómeno de un boicot que hizo el presidente Kirchner en marzo de 2005, porque según el presidente, en un mercado que era libre en ese momento, una compañía había decidido reflejar el incremento de costos. En ese momento el petróleo crudo había pasado de $50 a 55 en el mercado internacional. Los proveedores nos cargaban ese 10% más, y de la empresa decidimos aumentar las naftas 2,7 y 4,3 el gasoil. Y el presidente, en una charla, en un discurso en Formosa, le pareció que no podía ser así y convocó un boicot. También debo creer que en ese momento había un interés en reducir, en amedrentar a la compañía, porque si usted se fija, entre el año 2003 y 2015, de todas las compañías que existían en el mercado de los combustibles en Argentina, todas cambiaron de accionista controlante. Sabemos qué es lo que pasó con YPF. YPF pasó de haber sido privatizada y una empresa española a ser la dueña, luego pasó una parte de esa compañía, el 25%, a ser propiedad de un experto en mercados regulados, la familia Eskenazi, que creo que también hay que investigar cómo fue ese proceso. Y después hubo una expropiación, a su vez. Primero fue una confiscación que después se resolvió con una expropiación. El caso del grupo Exxon también. Una venta a un grupo local más una compañía china. En el caso de un grupo que se llamaba EG3 local, de varias familias locales, lo compró Petrobras y después lo terminó vendiendo, y hoy lo tiene el grupo Pampa, y también lo vendió otra figura. La única compañía que se mantuvo con su composición accionaria en ese periodo fue Shell. ¿Por qué? Porque no se sometió a los arbitrios de una administración. Pensaba en esto, ¿no? Que puede ser anecdótico, histórico, pero me gusta, teniendo el tiempo que tenemos en este programa para charlar, ¿cómo era Debido con Poder? Chabacano.
sí, no agradable para poder conversar. No era una persona, cuando uno se enfrenta con otra persona, puede de alguna manera encontrar puntos de unión, puntos de comunión en temas comunes. La verdad es que a mí particularmente nunca me atrajo como personalidad. Gente, yo creo que tanto De Vido como Moreno, gente que en su propia inseguridad quieren demostrar o alardear algo que no son. Que no ¿Soy eran. indiscreto si le pido una anécdota alguna de cómo se expresaba esa chabacanería? Las anécdotas hasta son no interesantes, hasta escatológicas en algunos casos, con el secretario Moreno, hablando de la reina de Inglaterra, la reina de Holanda, por ejemplo. ¿Verdad? Sí, lo digo verdad. Y tengo testigos de esa situación. Pero es una anécdota que es no para su programa. No, pues ¿sabe por qué se lo pregunto? Porque a mí me da mucha curiosidad los que no miran la historia y creen que son omnipotentes. Y digamos, la historia desde el primer testimonio sabe que el poder es siempre limitado, efímero. Entonces digo, me imagino una reunión con usted, el presidente Shell, y haciendo alusión a la reina de Holanda de manera escatológica. Sí, le repito que es así, y ocurrió, y tengo testigos de esto, pero eso formaba parte de ese poder mal ejercido de alguna manera, ¿no? Es que puedo decir que la reina venga acá y haga lo que tenga que hacer, porque yo soy el que tenga el poder en la Argentina, y si no es por nosotros, ustedes no tienen negocio en este país. Esto es así. O reuniones en las cuales convocaba el secretario Moreno a su oficina a los presidentes de las cámaras empresarias de estaciones de servicio de las petroleras para escuchar una arenga en donde luego pedía una opinión y no quería escuchar una opinión. Y cuando uno opinaba, especialmente si era en contra, bueno, acá no vinimos para opinar en contra. Entonces, si usted me invitó, es porque quiere saber cuál es mi opinión. ¿El cuento del arma sobre un escritorio? No, en mi caso nunca pasó. No, eso formará parte, a lo mejor alguno lo vio, nunca pasó. Sí, me he ido de reuniones, 2 o 3 reuniones, acá Moreno cara a cara diciéndome, ¿te vas? Bueno, si usted no me quiere escuchar, yo me voy. Le quiero aclarar que la reunión con otra gente al minuto había terminado, porque se le había puesto la vena azul. Pero forma parte de un poder mal ejercido y yo creo de inseguridad. ¿El cuento de que alguna vez usted casi llega a las trompadas con Moreno es cuento? Sí, si usted piensa que 2 caras enfrentadas a 5 centímetros, eso es así, de hecho de que la microgota de flujo que uno saca cuando está exigido de parte de él, si eso lo llama como ir a la trompada, la respuesta es no, nunca, porque no forma parte de decir, en todo caso, es un tema que además en Argentina tampoco hacemos respetar. El funcionario, y esto termina hablando de la cultura anglosajona, los funcionarios públicos en la cultura anglosajona se llaman servidores públicos, public servant. Y eso es lo que eran y fuimos, en el caso mío, y esto es lo que tenemos que ser. Nos debemos a aquellos que pagan impuestos, a aquellos que hacen negocios en el país, a aquellos que generan riqueza, a aquellos que proveen servicios, y no al revés. Hemos trastocado la responsabilidad de un ciudadano y la obligación de un funcionario. No es menor el concepto, la descripción dialéctica de public servant, sí. Al funcionario que da como la idea de soy el dueño del poder. No es menor. Mire, y esto he tratado, porque como lo he sufrido, he tratado de hacerlo. Yo en los 2 años y medio que estuve, no hacía esperar un minuto a quien me pedía una audiencia. Usted puede ir hoy al registro de audiencias que dan los funcionarios. Yo estoy segundo con 391 audiencias después del presidente Macri, y nadie puede decir que lo hice esperar un minuto. Y si en algún momento era retenido por alguna otra reunión, llamaba para decir, avísenle que llegue 20 minutos más tarde, porque creo que es nuestra obligación. El cuento de la Secretaría de Comercio es que se le hacía pasar frío en el edificio. Sí, pero también había gente, colegas, que veían como una medalla que habían recibido una puteada de Moreno. Tal cosa, es decir, lo tomaban jocosamente. ¿Lo dice en serio? Se lo digo en serio. Un colega de una compañía, de Petrobras. Sí, en serio. ¿Y le parecía, bueno, me puteó Moreno? Sí, como una forma de, soy importante, No, es un masoquismo, pero flagrante. Pero esto es lo que genera
una sociedad o una situación en la cual no se permitía el diálogo, en la cual las voces que no eran las que estaban alineadas con el relato, o se las quería callar desde el punto de vista del gobierno nacional. Y bueno, creo que en ese aspecto la sociedad ha madurado. Esta nueva administración, nadie puede decir que no atiende, no ejerce su obligación de estar recibiendo en audiencia a quien la requiere, y todo es público y transparente. Para cerrar el anecdotario, de aquella chabacanería, como usted describió, verlo hoy detenido debido, ¿qué le pasa? Con respecto al tema de la prisión preventiva, yo tengo alguna duda. No soy ingeniero, usted es abogado. Peligro de fuga, si es por eso el juez lo habrá hecho así. Si es porque puede alterar las pruebas, es el juez para juzgar. La realidad es que el diputados votó su desafuero, que no es el caso de la presidenta en estos momentos, de la expresidenta Kirchner en estos momentos. En todo caso, hay que esperar un poco, y hoy la justicia está avanzando. En el caso del arquitecto debido, no es una causa, no es un área, es transporte, es obra pública, es energía. Cuando se le da mucho poder, ¿no? Cuando uno habla de concentrar el poder, de tener pocos ministerios, también hay que ver qué implica eso, ¿no? Es decir, que si todo se canaliza a partir de una única figura, los riesgos que se corren son muy importantes. Usted dice muy bien, ¿no? Hoy se está haciendo especial hincapié en el tema de la obra pública, lo que está sucediendo, pero en energía fue la compra de buques regasificadores, el tema. ¿Se robaron mucho? Y le doy un ejemplo, Río Turbio. Río Turbio es un yacimiento de carbón que descubrió carbón en 1940, estuvo produciendo desde entonces. En el año 2004, lamentablemente por errores de administración, de gerenciamiento, se asesinaron 14 operarios, 13 argentinos y un chileno. Ahí surgió como compensación la voluntad del gobierno nacional de hacer funcionar la mina y además de construir una usina de 200 megawatts, 2 módulos de 100 megawatts cada uno, para poder generar la energía que Santa Cruz iba a necesitar, que todavía no estaba integrada al sistema nacional, porque también eso formó parte de una tarea que se dedicó el expresidente Kirchner. Muy bien. Esa usina tenía un presupuesto de 400 millones de dólares, luego se lo ajustó a 700. Ya se llevan gastados 1.630. La expresidenta supuestamente la inauguró en agosto, justo antes de las elecciones del 2015. Se la puso de sombrero porque luego de eso se rompió una caldera y otros equipos dentro de la usina, y todavía para hacerla funcionar faltan 320 millones de dólares. O sea, algo que tendría que haber salido 500, algún lugar fueron 2.000 millones de dólares. ¿Y a dónde fueron? Y seguramente a adelantos que se le daban a contratistas, que hoy nos estamos enterando que esos adelantos del 15 o del 20% eran la primera parte de la coima, de la corrupción, que funcionarios, habrá que ver en qué bolsillo final terminaron, si terminaron en funcionarios de cuarta, como dijo la expresidenta que era Uberti, o de tercera, de segunda o de primera. ¿Y usted qué cree? Yo creo que toda la cadena. O sea, llevado con nombre y apellido, funcionario de primera. Usted me está preguntando por una sensación. ¿Qué creo? Yo no tengo pruebas, pero yo creo que sí. Creo que sí. Lo dijo el presidente. El expresidente Kirchner lo dijo en su momento. Para hacer política se necesita dinero. Y esa caricatura de él en el año 1900 no sé cuánto, con una caja fuerte diciendo éxtasis, es claramente una demostración de una persona que estaba enferma por el dinero. Ayer, no sé si pudo verla en la exposición en el Senado, la expresidente, ella insistía, aunque no vendía decretos ni nada de esto, de vuelta es una percepción, no una afirmación que no puede probar porque no es juez. Me admite la chabacanería para ponerme a tono, así lo traigo a la época de... Sí. ¿Afanó Cristina? Ella dijo ayer, ¿ustedes se creen que la colusión o la corrupción en la obra pública empezó el 25 de mayo del 2003? Lo dijo ella.
Con lo cual, a confesión de parte, relevo de prueba. Ella dijo, venía de antes y nosotros la seguimos cuando dice esto. O sea, yo no lo estoy diciendo yo. No lo niega, claro, usted lo está diciendo, no dice, no conmigo no. Conmigo no lo dijo, no, al contrario. Es un problema temporal. Exactamente, y dice, continuamos con algo. Yo creo que hubo destino indebido de fondos públicos, sin duda, pero obviamente es la justicia la que tiene que probarlo y en el caso de que se compruebe, penalizarlo. Viene un colega holandés, que usted conoce por su compañía, que no tiene idea de qué es la Argentina, y le pregunta, ingeniero, descríbame a Cristina Kirchner, ¿qué le dice al holandés usted? Como una persona que vive una realidad que no es la de el resto de los argentinos. O sea que ese relato que se ha creado, esa sensación de que bajamos de Sierra Maestra, de que estamos haciendo lo que no hicimos en los 70, es anacrónico. Es lo único que puedo decir. No tiene tiempo esto. Esto es algo, es gente que a lo mejor no tuvo la oportunidad de combatir por un ideal y creo que lo está haciendo ahora de una manera totalmente fraudulenta. Yo creo que está por fuera de la realidad, para ponerlo de una manera elegante. ¿Y si estuviera con algún amigo holandés con quien se atreve a ser menos elegante? Le diría enajenada. Hablemos un poco de su gestión, que en algún momento era la demonización de las culpas de Aranguren, de todo lo que les está pasando. Primero, ¿lo echó Carrió? Yo creo que el presidente decidió, y quiero aclarar esto, es decir, que mi gestión había terminado el día 18 de junio, oficialmente el 21 de junio próximo pasado. Yo quiero remarcar esto, yo no renuncié, quiero aclararlo, el ser ministro no es un derecho. La única persona en el Ejecutivo, el Poder Ejecutivo, es unipersonal, es el presidente es el único elegido por el pueblo, junto con la vicepresidenta en este caso, y que elige a un grupo de colaboradores para que lo sigan. Y él sabía que cuando dijera, este jugador no puede estar haciendo este rol en la cancha, entra otro jugador en el equipo para gestionar, en este caso, la energía y la minería que me tocó gestionar a mí. Obviamente que dentro de lo que es la administración Cambiemos hay un núcleo, había un núcleo, sigue habiendo un núcleo que es el que está trabajando alrededor del presidente Macri. Hay algunos ministros que vienen del Partido Radical, algunos funcionarios no ministros que vienen de la coalición cívica, y yo creo que tanto para el radicalismo como para la coalición cívica en un año electoral había que generar condiciones como para cambiar algunas figuras. En un momento dado, Carrió, a quien quiero aclarar, voté 3 veces como presidenta, 2003, 2007 y 2011. ¿Está arrepentido? No, porque yo voté por principios, aún el año que sacó el 1,8%. Alguien puede decir, bueno, ¿puede gestionar Carrió? Obviamente yo tengo mis dudas de que pueda gestionar, pero en ese momento no estábamos buscando gestión, estábamos buscando combatir una situación en la cual ocurrió recién solamente en el 2015. En 2015 la sociedad se dio cuenta que había que cambiar. Antes, ese cambio que lo propiciaba Carrió, tenía el 2% de los votos. No hubo 2% de los votos, pero principios me hicieron votarla y no estoy para nada arrepentido porque es una persona, una mujer muy valiosa para la democracia de la Argentina. Pero qué paradoja. Pero esto corre por mi cuenta. Sí. Pidió su cabeza a ella. Ella se sintió, creo que, mentira, en un momento dado ella vino a visitarme, en un momento estuve en la oficina, hablamos, ella hizo un pedido de informes que no fue, lo presentó por mesa de entrada sobre que un montón de cosas con respecto a las empresas de servicios públicos, cuánto era la tarifa social, cómo se atendía a los clientes, el 0800, una serie de cosas que no esperamos ni siquiera que tenga estado parlamentario o que se lo apruebe en el Congreso. A las 2 semanas entregamos toda la información que ella necesitaba porque creemos que esta es nuestra obligación, mostrar qué es lo que estamos haciendo. Y después de salir de la reunión dijo, bueno, el ministro me dijo que no va a haber más aumentos de acá a fin de año. Y claro, como ustedes los periodistas son inquisidores y buscan la contradicción entre uno y otro, cuando un periodista me preguntó qué opina de lo que dijo Carrió, yo no tengo, si alguien quiere decir que no soy político, bueno, no soy político, lo que yo no tengo doble discurso. Y en ese doble discurso, cuando me dijeron ese, yo contesté, bueno, no es así.
Usted nunca le prometió que no iba a haber más aumento. No, por supuesto, y no estaba solo, había gente en mi equipo, estaba un diputado de ella y otra persona, obviamente, porque si yo digo algo después, en todo caso, si tengo que cambiar, digo cambié. O me equivoqué, eso no tenga duda que así lo hago, pero en ningún momento, por dos motivos. Primero, porque había en lo que es el transporte y la distribución de gas y de electricidad, un proceso de revisión tarifaria integral que cada 6 meses hay que recuperar inflación. O sea, nunca se lo dije. Obviamente, todos tenemos nuestro ego, creo que a lo mejor eso no le gustó. También debo creer que ella consideraba que no era el mejor ministro para conducirlo el año y medio que faltaba de la administración. También al principio de año con el radicalismo tuvimos algún cruce con la venta de las acciones de Transener, que para el radicalismo, perdón, de Citelec, que es la controlante de Transener, una parte del radicalismo, y también mandó una carta al presidente de la Unión Cívica Radical, y yo se la contesté esa carta. Pero digo, ingeniero... Entonces, pero le contesto, yo creo que sí, tanto... desde la coalición cívica como desde la Unión Cívica Radical, le sugirieron, le pidieron, y el presidente creyó que era conveniente la necesidad de un cambio del ministro de Energía y Minería. Hay algo muy interesante, porque usted se fue y su sucesor sostiene la misma política, la misma readecuación tarifaria, etcétera, etcétera. Entonces, digo, fue más personal, más esto que usted está mencionando. ¿Lo desilusionó Macri pidiéndole la renuncia? Yo tuve una reunión con Macri de media hora, donde hablamos de ese tema, y como así como yo tengo una relación con él de mucho afecto y cariño, lo que le dije o lo que pudo haberme afectado, prefiero dejarlo en el ámbito de la relación entre el presidente y yo. ¿Fue chabacano? No, para nada. Yo creo que es una persona muy comprometida, una persona que hoy todo el mundo prefiere... si cometemos errores, si cometemos aciertos, preservar siempre la figura del presidente por la historia, las circunstancias. No obstante ello, ayer yo estuve en un panel en la Universidad de Itela, que pretenda creer que la política energética de Cambiemos fue hecha con anteojeras propuestas de un solo ministro que se cortó solo, está equivocado. Es evidente y mucho en nuestra relación personal de ingeniero y una persona que disfrutaba mucho de entender la energía, la minería, etcétera, había un entendimiento claro de lo que había que hacer. Obviamente los tiempos políticos, uno tiene que pensar que siempre hay una brecha entre lo que es técnicamente deseable y lo que es políticamente posible. Y los tiempos para ir resolviendo esa brecha tiene que valorarlo también la política. Totalmente. Ahora, también es cierto que nosotros construimos un presupuesto para el año 2018 con un tipo de cambio de 19.3 y que el esquema tarifario previsto para el año 2018 estaba hecho con un tipo de cambio de 19.3, un petróleo crudo que estaba entre 50 y 60 dólares y las dos variables, obviamente, situaciones de tipo macroeconómico que volaron por ahí. O sea, independientemente, si yo me hubiese quedado porque no le hacía caso a las presiones para que yo me fuera, porque el presidente se mantenía firme, tampoco íbamos a poder continuar con el esquema que habíamos establecido a principio de año, porque es no soportable por la población. Quiero detenerme sobre eso porque me parece que es interesante, pero un poco me lo acaba de contestar. Si no se hubiesen hecho caso a las presiones que hicieron que usted se fuera, me imagino esa media hora arrancando: Vasco, no tengo más remedio, te tenés que ir porque me presionan. No, yo sabía que yo iba a ir, que ya habíamos hablado de ese tema, no era para que él cambiara de idea o que yo estuviera argumentando de por qué no tenía que hacerlo, ¿no? Yo eso ya se había comunicado el sábado por estas presiones de que si no se filtra en la prensa. El sábado se comunicó que tanto el ministro Cabrera de Producción como el ministro, como en mi caso, íbamos a dejar, y quiénes eran nuestros reemplazantes. O sea, claro, esa fue una conversación telefónica y después tuvimos una charla cara a cara. Hablemos de tarifas. Le hago preguntas torpes. Usted me va a decir, necesito mucho tiempo para explicar, pero apelo a su condición de poder hacerlo brevemente. ¿Cuánto falta de aumento de las tarifas? Bueno, tenemos que saber también cuándo vamos a tener una estabilidad de tipo macroeconómico, es decir, cuándo vamos a tener... Gran parte de los energéticos en la Argentina siguen la evolución del dólar. ¿Por qué? Porque son productos transables en el mercado internacional. Y ya hemos visto cuando la Argentina se ha separado del mundo, o cuando otros países se separan del mundo. Uno de los beneficios del cambio que hicimos con la salida del cepo, con un montón de barreras que se bajaron en la relación de Argentina con el mundo, obviamente eso
desde mi punto de vista tenemos que preservarlo, porque las consecuencias del aislamiento que sufrimos durante 12 años la estamos viendo. Recibimos un sector desquiciado. Sí, pero tomo un ejemplo que usted decía. Usted presupuestó las tarifas para este año a $1.19. Correcto. Está al doble. Bueno, doble no, 50% más. 50% más. ¿Tendrían que estar 50% más caros? No, lo que tenemos que hacer ante esa circunstancia, porque hay que ver cuál es porque es como pasa siempre también en una empresa. Si yo a un cliente, a una industria, le exijo más de lo que me puede pagar, no me paga y tengo una incobrabilidad. O sea, también ahí, bueno, lo que dijimos que íbamos a hacer en 2 años se tendrá que hacer en 4. Lo importante es que nosotros sigamos atrayendo inversión en la Argentina, especialmente en el sector. Sáquese la política un segundo. Miremos un cálculo que no va a ser aplicable, porque en el medio está la gente. Me queda claro, pero digo, mirando eso, ¿cuánto faltaría si hiciéramos un cálculo aritmético frío? Lo pongo de esta manera. En el sector eléctrico, cuando nosotros llegábamos, las tarifas remuneraban el 13% del costo de producir electricidad. 13%. O sea, yo pagaba tanto de luz y eso era solo el 13% de la tarifa. De lo que era el costo. El costo. O sea, la diferencia, 87%... lo pagaba, igual lo pagaban los argentinos, impuestos, o sea, inflación, el peor impuesto que tenemos, o sea, de otra manera lo pagamos siempre igual, pero el 87%, muy bien. En este momento me atrevo a decir que estamos en el 50%. O sea, hay un desfasaje todavía de la mitad. Bueno, va a depender también de otra cosa, que es que la energía pueda bajar. Es decir, también depende mucho, no solamente de cuánto es lo que hay que aumentar porque el tipo de cambio, sino también que la energía baje. Le doy el ejemplo del gas. En el gas cuando llegamos estábamos en el 20%, hoy estamos en el 20% de pago contra un 80% de subsidio, hoy estamos en el 55-60% en el caso del gas. En el caso del gas es una muy buena oportunidad porque a partir del recurso que tienen los argentinos, la posibilidad de que nosotros tengamos más gas. Ayer el ministro, ayer se publicó, anteayer el ministro firmó una resolución para exportar en forma continua y definitiva, en este caso a Chile, pero para exportar, porque hoy estamos viendo merced a políticas que se tomaron en la administración de Cambiemos, que estamos empezando a producir más gas y que va a sobrar gas en el verano, todavía va a faltar en invierno, en 2 años vamos a ser exportadores netos, o sea, vamos a exportar más de lo que importamos, y cuando eso ocurre, el precio automáticamente baja. O sea que es una combinación de dos fenómenos. De un tipo de cambio que cuando se estabilice la Argentina va a ser más normal, seguirá la inflación, y un costo de producción de la electricidad o del gas que en función de la inversión tiene que ir a la baja. O sea, a ver si digo mal me corrige, porque soy muy torpe para esto. Hoy, con lo que se ha hecho, con los aumentos y con la situación macro del dólar, por cada boleta que yo pago apenas costeo el 50% del costo de la luz y del gas, aproximadamente. Sí, un poquito más. Si tuviera que aplicarse costo-tarifa, sería un 50% más cara mi tarifa de luz y gas. Sí, quiero aclarar algo que es muy relevante en este caso, que no existía en la administración anterior, que es la tarifa social federal. Está claro. Hoy, de 13,3 millones de hogares que hay en la Argentina, 4,3 millones tienen tarifa social eléctrica, 1.800.000 la de gas y 3 millones el plan hogar para la garrafa la garrafa chica de gas licuado. Por lo tanto, también en eso que falta hay un subsidio que hacia aquella parte de la población que es más vulnerable se está protegiendo, y esto es una clara política social que aplicó esta administración. Pero quiero aclarar algo lo que le decía antes. No quiero dejar que falta todavía un 50%, porque lo que tenemos y debemos hacer es generar en forma más eficiente y reducir el costo de la generación. Lo que hoy está pasando en Vaca Muerta, lo que hoy está produciendo es un boom realmente, y estoy convencido de que eso va a generar condiciones para que el precio baje. Por lo tanto, ese supuesto 50 o 45 que falta se puede reducir a un 20 o un 30%. Uno de los achaques de eso es el tema de los impuestos que existen sobre cada una de las... ¿Por qué no se puede reducir eso? Se está haciendo, de hecho lo están haciendo, de hecho se hizo en la provincia de Buenos Aires, se hizo a partir de esta movida general, es reducir también los impuestos, es decir, tener la posibilidad de... Este gobierno también hizo algo que antes no existía. Desde el año 2005, en el caso de los combustibles, se generó un impuesto que se llamaba ad valorem, es decir, aumenta el precio del combustible, las moléculas, y aumentaba también el impuesto. En lugar de hacer algo
anticíclico, es decir, que cuando aumenta el combustible el impuesto baje, cuando baje el combustible el impuesto suba y tener un colchón para amortiguar. Bueno, a partir del 1 de marzo de este año los impuestos en Argentina son de monto fijo, volvieron a ser de monto fijo, entonces aumentan solamente cada 3 meses por inflación. En septiembre tendría que ocurrir nuevamente, pero no aumentan porque aumentó el combustible en el mercado internacional. Porque reducen los municipios, reducen las provincias, los impuestos. La Nación no reduce nada. Bueno, la Nación, el impuesto más importante que tienen los energéticos es el IVA, y ahí hay un equilibrio. En todo caso, le tiene que preguntar al ministro de Hacienda qué es lo que, digamos, yo creo que es muy importante lo que claramente el presidente Macri ha definido como una política de Estado, que es lograr tener equilibrio fiscal. Este año 2,7% del PBI de déficit fiscal, el año que viene 1,3%, pero obviamente está vinculado con la inflación. Y en ese aspecto es qué es lo que entra y qué es lo que sale. ¿Cómo puedo restringir? Me va a decir, pregúnteselo a Stanley, que es la ministra de Desarrollo, pero se lo pregunto porque acá hay reuniones de gabinetes y demás. Estoy pensando en quien lo está viendo en este momento. Usted dice, le cuenta todo esto, pero le aumentó la luz. No digo el que pagaba 40 pesos en la provincia, que era vergonzoso, se lo hizo un rosarino, que pagaba... Sigo pagando un disparate fenomenal. La EP. Pero digo, el que pagaba 200 pesos y hoy paga 1.500. Sí. La inflación del 35%. Los sueldos en paritarias con suerte 20%. Los docentes de la provincia no arreglaron. El costo de las mercaderías... Déjeme contestarle de esta manera. Igual lo paga cuando el subsidio del Estado Nacional, y lo digo de esta manera. Tomemos qué es lo que pasó del 2003 al 2015. Lo mostré ayer en la Universidad de Itela. En el AMBA, en el ámbito de Capital Gran Buenos Aires... había aumentado en 12 años la tarifa eléctrica un 40%. En cambio, el tipo de cambio había aumentado un 1.100% en esos 12 años, la inflación un 1.400% y los salarios un 1.800%. Eso sin duda, creo que hasta Entonces, el tema que tenemos que hacer es, y por eso el presidente vetó la ley que proponía que los servicios se tenían que ajustar con la inflación, porque si llega así nunca se va a poder resolver esa brecha. Entonces, lo que hay que hacer es tratar de contener, especialmente al sector que es vulnerable, obviamente, y me solidarizo con la clase media, que es la que recibió el mayor impacto, pero de alguna manera lo que tenemos que resolver para que haya más energía, y si hay más energía para que el costo pueda bajar, que se puedan remunerar los costos económicos de producción de la energía. Yo lo entiendo, y sé que es sincera su solidaridad. El punto es que hay gente que no puede, no es que no quiere, o sea, no es un cálculo que le permite. Creo que hay casos de gente que no puede, pero cuando uno dice la gente no puede, desde el rol del periodista se está produciendo una generalización que no creo que sea justa, y aquellos que están en una situación de vulnerabilidad están protegidos. El resto de los casos, las mismas distribuidoras de gas tienen que ser permeables para recibir. En algunos casos hemos tenido desde el Enargas acciones como para entender. Pero le doy otro ejemplo. A merced a un pedido que hizo la Unión Cívica Radical al principio de año, en otra carta que me había mandado, se implementó un diferimento del 25% de la factura de gas en los 2 bimestres más duros, el segundo y el tercer bimestre de este año, para pagarlo el tercero y el cuarto bimestre de año, para pagarlo en 3 cuotas en el quinto, sexto y primero. ¿Sabe cuánta gente se anotó? Menos del 5%. ¿Y usted cree que, primero le digo, si tenemos que hacer un plan de pago para pagar el 25%, qué pobreza? O sea, a mí me parece que habla más. Pero hay que ir a hacer el plan, anotarse. Encima, ¿cuánto era el interés que cobraban? 1,5% mensual, 18% anual, contra tasas del 45% y del 50%. Y del 15% de algunas paritarias. No, eso es otra cosa, eso es ingreso. Eso es ingreso. Trato de ser y de hecho las paritarias, usted sabe que se han abierto, no se quedaron en el 15%. Pero tienen que sentarse a discutir, mientras tanto sigue pasando. Sí. Pero yo digo, ¿sabe cuál es la sensación que uno tiene? Y se lo traslado desde... Usted me corrige si estoy equivocado. Las tarifas aumentan porque el dólar aumenta, porque afuera la situación está complicada, porque veníamos del 1.200 o el 15.000 de atraso. Pero hay un dato que es el bolsillo del laburante. Sí.
¿Cuánto pesa a la hora de la determinación tarifaria? tarifaria? Lo hemos hecho. Eso hemos hecho en cada caso, con cada aumento tarifario, lo hemos hecho antes y se está haciendo ahora, un histograma, es decir, un cálculo de cuánta gente estaba con una factura por debajo de 500 pesos, entre 500 y 1000 pesos, para saber cuánto era la cantidad de gente que estaba afectada. En lugar de estar haciendo generalizaciones respecto de que no puede, no se puede, y todo el mundo, saber exactamente dónde estaba el problema. Y hemos hecho otra cosa también usted mencionó a Carolina Stanley, hemos también identificado en forma geográfica barrios que, por gente que no se puede anotar para la tarifa social, que la reciban directamente sin expresar una condición social determinada, porque sabemos que eran barrios carenciados, como una manera de proteger. ¿Le erró el vizcachazo social? No lo digo usted, porque usted no era el que se cortaba solo. ¿El gobierno con la política tarifaria le erró el vizcachazo social? Claro, si yo le digo que no, me va a decir que arrogancia de parte mía. Yo creo que esto es un equilibrio en el cual uno tiene que ver no solamente el corto plazo, sino también el largo plazo. Cada vez que hubo una necesidad y una situación en la cual veíamos que la sociedad iba a ser afectada, por ejemplo ahora lo estamos viendo, es decir, ahora lo acaba de anunciar, va a haber audiencias públicas para el caso del gas, pero el ministro acaba de anunciar que el aumento no va a ser superior al 25%, y usted puede decir, no, es una barbaridad, con paritarias del 15%. Ahora, lo que sí quiero decirle, y después viene la electricidad, pero lo que sí quiero decirle es que aunque no se pague, igual indirectamente lo va a tener que absorber. Y normalmente, cuando uno no refleja en la tarifa el verdadero costo, la despilfarra. Y esto es así, es decir, y normalmente cuando se subsidia algo, el que más se beneficia es el que más consume. No es el que está más ajustado del cinturón porque no llega a fin de mes. Y eso es un cambio de conducta que tenemos que cambiar en la Argentina. Que durante años, como la energía era un derecho humano, la despilfarrábamos. ¿Pero no es un derecho humano? ¿La energía? Sí. No, señor. No es un derecho humano. Tener luz en el siglo XXI. Tener electricidad. Bueno, en el siglo XXI, no, pero esto es un ida y vuelta, entonces podemos aprovechar. Usted como abogado me puede... Sí. Pero tener electricidad no es un derecho humano. Tener condiciones de vida que permitan tener acceso a la electricidad, pero si uno entiende por derecho humano ofrecerla en forma gratuita, la respuesta es no. No, claro, eso sería... Si dijéramos eso es demagogia pura. Es decir, derecho humano es tener acceso a la electricidad, sí. Y de hecho Argentina no está en una mala situación. Nosotros tenemos una cobertura de electricidad de aproximadamente el 99,5% de la población. Hay un 0,5 todavía por ciento de la población que no tiene acceso a una red eléctrica. Usted sabe que mencionó los ingleses, y y acá también es de formación profesional, tienen un concepto que es la confiscatoriedad tributaria energética. Toda persona que paga más de... Pobreza energética lo llaman algunos también. Pobreza energética. Sí. Entonces digo, si yo no me alcanza, tengo que disponer más del 30% de mi salario para pagar luz, agua y gas, es que el Estado me está confiscando, está aplicando una tarifa excesiva. Es algo que hemos empezado, habíamos empezado a desarrollar, de poder identificar. Creo que es algo que merece la Argentina también. Doy otro ejemplo, la tarifa social estaba identificada al poseedor, al que tenía registrado el medidor de electricidad o el medidor de gas, y no al núcleo humano. Hemos detectado tarifa social en barrios cerrados, porque los argentinos también para esto somos muy vivos. Entonces preferimos cometer errores de inclusión, pero no errores de exclusión, que hay que desterrar los errores de exclusión. Pero sin duda que hay que lograr generar condiciones donde podamos identificar, y de hecho desde la Secretaría de Ahorro y Eficiencia Energética se empezó con el INDEC a intentar hacer una especie de censo moderado en algunas localidades para identificar cuál es la necesidad energética de cada una de las familias. ¿Fue un error, usted me va a decir, técnicamente es lo que hacen todos los países del mundo, pensando en la crisis argentina, ¿fue un error liberar el precio de la nafta? El precio de la nafta, el precio del petróleo crudo primero, que es el origen a que después se produce. Pero lo que quiero decirle, desde el 1 de enero de 1991 está liberado en la Argentina. Lo que ha ocurrido desde entonces, cuando uno creía que no subía tanto, es porque hubieron decisiones políticas, como por ejemplo imponer derechos de exportación, que generaban decisiones de las empresas petroleras que decían, si yo tengo que exportar,
yo tengo que bajar mi ingreso porque acá hay una parte que me la confisca el Estado en la forma de derecho de exportación. Entonces, el precio en el mercado interno tenía esto como techo. Pero entonces, ¿qué ocurría? Que nadie invertía. El señor Moreno le hizo firmar al señor al señor Peirano, cuando era ministro de Economía en noviembre del 2007, una resolución 384, donde se ponía como techo $61 el barril. Si el exportador recibía un precio por encima de 61, el 100% era impuesto. O sea, era impuesto. Ahora, si usted quiere invertir, y cuando alguien le dice, si en el mercado internacional está en 100, usted solamente se queda con 61 porque los 39 restantes se los lleva el Estado, ¿qué hace? ¿Invierte? No invierte. Entonces, esa política nos llevó a donde estábamos. ¿Qué significa? Que nosotros pasamos de ser un país que tenía energía barata, abundante y exportable a un país en el 2015 con energía cara, escasa e importada. Bueno, eso es lo que hay que revertir. El precio siempre fue libre, nada más que respondía a estas señales. Y la prueba está que Argentina, que es medio caótica siempre, está siempre a contramano del mundo. Cuando el mundo estaba con precios por arriba de $100 el barril, Argentina estaba entre 40 y 60. Cuando el precio en agosto del 2014 en el mercado internacional de 100 bajó a diciembre del 2014 a 60, Argentina estaba en 84. Y cuando quisimos ajustar al precio internacional, porque eso iba a traer mejoras, ¿qué problema tuvimos? El empleo en la actividad petrolera. Admítame el comentario simple, ramplón, lo que usted quiera. Alguien que estoy diciendo, todo muy rico, pero yo podía pagar las facturas de luz, llegaba a fin de mes, ahora con todo, incluido las facturas de los servicios, no llego. ¿Qué le dice? Que es un comentario ramplón. Como usted lo dice, obviamente que esa persona está en una situación en donde su ingreso no le alcanza. Ese caso particular, el ingreso del grupo social no es una sola persona, porque también eso hemos visto comparaciones que una factura bimestral se la comparaba con un sueldo mensual, el ingreso de una persona jefe de familia no con la otra jefa de familia. O sea, tenemos que lograr hogarizar tanto los ingresos como los egresos, para poder analizar adecuadamente cuáles son las familias que están comprometidas. Pero, obviamente, si alguien no puede, hay que generar condiciones desde el Estado para que no pague más desde el punto de vista de la energía de lo que corresponde. Pero también tenemos que pensar que durante tanto década ganada, la Argentina no tenía cloacas, la Argentina no tenía agua potable, la Argentina no tenía energía. Usted sabe muy bien que, no me acuerdo quién lo dijo, pero hay un dicho que los países se dividen en 4, ¿no? Los que desarrollados, los que están en vías de desarrollo, Japón y Argentina. Japón, un país que no tiene recursos naturales y una potencia mundial. Argentina, que le sobra todo, recursos de la tierra, todo, lo decíamos antes. Bueno, yo creo que le falta algo, neuronas, recurso humano, para poder ponerse las pilas y generar condiciones para que esos recursos humanos, esos recursos naturales, se utilicen en beneficio de la sociedad. ¿Le guarda algún rencor a Marcos Peña, que será la política que dijo? No. Porque lo interrumpí, la política que dijo. Era la política que alguna vez miraba con demasiada crítica su decisión técnica en las tarifas y menos con la oreja social. Pero en todo caso, el presidente, que designa a Marcos Peña como ministro coordinador, que me designó a mí como ministro de Energía y Minería, el que terminaba, la decisión la tomó un gobierno, la tomó también Marcos Peña. El decreto de vetar la ley lo firmaron 3 personas, el presidente, el jefe de gabinete y yo. O sea, creo que apelar, va contra la inteligencia pensar que un ministro se corta solo. Está claro. Porque si se corta solo, al día siguiente no está en el gobierno. Mire un poco la situación económica, ¿no? Fíjese, la situación económica en general. ¿Estamos mal, pero vamos bien? Bueno, primero, creo que es evidente que tenemos una situación en donde, además de los errores propios cometidos, de no haber desarmado las LEVACs en su oportuno momento, en haber intervenido en decisiones del Banco Central,
por disputas probablemente internas, no era mi parte dentro del gobierno, pero como parte del mismo, o como leerlo en la prensa lo puedo entender, el famoso 28 de diciembre, que al día siguiente que se aprueba un presupuesto se cambia la premisa inflacionaria. Esos son errores cometidos claramente por mi gobierno, por nuestro gobierno. Pero después también tenemos que ver qué es lo que pasa afuera, ¿no? Es decir, ha habido una caída en el precio de la soja relevante desde el principio de año, hemos tenido una sequía importante, nuestro principal proveedor de recursos dólares, que es la exportación agrícola-ganadera, el país que está, aumento de la tasa de interés en el mercado internacional, disputas comerciales entre todos los países que hace que estemos mendigando para abrir los limones en Estados Unidos, el cerdo, es un montón de cosas. El principal país con el cual comerciamos tiene una recesión que ya va por 3 años seguidos, o sea, todo eso generó una situación que cambió la macroeconomía o el contexto, queremos ponerlo de esta manera, y que se le agregó a la situación local. Yo creo que el presidente, cuando se decide ir al Fondo Monetario Internacional, y el Fondo Monetario Internacional cuando prontamente sale a defender la democracia en la Argentina, a defender la oportunidad que nos hemos dado de cambiar, creo que también lo que está reflejando es que el mundo no quiere volver atrás, no quiere que volvamos a un populismo infantilista. Es pregunta de respuesta cantada. ¿Lo vota el año que viene Macri? Sí, si presenta lo voy a votar, sí. ¿Convencido? Sí, estoy convencido. Estoy convencido de que del presidente yo lo he visto día a día, el tiempo que pone un sábado, un domingo, convocándome a la quinta donde él los sábados y domingos, porque no se queda en la quinta presidencial, o atendiendo un llamado telefónico. He viajado con él al exterior, he vivido esa sensación de que en el exterior son todas alabanzas al cambio en Argentina y cuando venimos acá son sopapos todos los días. Yo estoy convencido de que una persona que está haciendo eso, un servicio público, y lo que a mí me comprometió cuando me ofreció la posibilidad de acompañarlo. Gracias por venir, ingeniero, muy amable. Gracias por la noche. Esto es Luis Novarecio, entrevista, hasta la próxima.